¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News y a continuación los titulares. La ocupación sionista intensifica sus bombardeos sobre las tiendas de campaña de los desplazados y los centros de la ayuda en Gaza. La ONU denuncia la política de hambre sionista en el sector. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune renueva su compromiso de preservar la soberanía del país para lograr un desarrollo sostenible y afirma en un mensaje con motivo del Día Nacional del Mujahid que los logros de la revolución argelina acapararon la atención del mundo en los foros internacionales. Y comienzan los preparativos para la cumbre trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Moscú afirma que no rechaza ninguna fórmula de acuerdo para poner fin a la guerra. Saludos y bienvenidos al informativo de Al24 News. Comenzamos con los crímenes que el ejército sionista sigue cometiendo en Gaza. Al menos 34 palestinos, entre ellos niños y mujeres, murieron como consecuencia de los continuos ataques de la ocupación sionista en el centro y el norte de la franja de Gaza desde la madrugada de este martes. Fuentes médicas del Hospital Mártires de Al-Aqsa confirmaron la recepción de los cadáveres de 17 mártires, entre ellos al menos 6 niños, tras los ataques con drones contra la ciudad de Gaza. Por otra parte, el Ministerio de Salud palestino en Gaza reveló hoy, este martes, que 31 personas han muerto y más de 197 han resultado heridas, entre quienes esperaban recibir ayuda humanitaria en las últimas 24 horas. Con ello, el número total de víctimas mortales entre los solicitantes de la ayuda que llegaron a los hospitales asciende a 1.996 mártires y a más de 14.000 heridos desde el inicio de la labor de la denominada Fundación Estadounidense para la Ayuda en Gaza. Y ante estos crímenes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos confirmó este martes que la ocupación impide la entrada de suministros suficientes al sector de Gaza. El portavoz de la oficina, Tamim Al-Hayat, confirmó en una rueda de prensa en Ginebra que durante las últimas semanas la ocupación solo ha permitido la entrada de la ayuda en cantidades muy inferiores a las necesarias para evitar una hambruna a gran escala en Gaza. El riesgo de hambruna está presente en toda Gaza. Esto es consecuencia directa de la política del gobierno israelí de bloquear la ayuda humanitaria. En las últimas semanas, las autoridades israelíes solo han permitido la entrada de ayuda en cantidades muy inferiores a las necesarias para evitar una hambruna generalizada. Llegar a los escasos suministros disponibles puede ser una tarea mortal. Desde el 27 de mayo hasta el 17 de agosto hemos documentado que 1.857 palestinos fueron asesinados mientras buscaban comida, incluidos 1.021 asesinados en las intermediaciones de los centros de la Fundación Humanitaria de Gaza y 836 asesinados en las rutas de los camiones de suministro. La mayoría de estos asesinatos parecen haber sido cometidos por el ejército israelí. Las Naciones Unidas revelaron que el número de muertos entre los trabajadores humanitarios en Gaza ascendió a 180 según estadísticas que se limitaron al año 2024. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Rick, confirmó este martes que la mitad de los trabajadores humanitarios muertos en todo el mundo procedían de los territorios palestinos ocupados y que la situación está empeorando. La situación es grave y está empeorando. La sombría estadística de hoy es que el año pasado, en 2024, un número impactante de trabajadores humanitarios fueron asesinados y hemos visto un aumento del 31% en comparación con el año anterior, 2023, un tercio más que el año anterior. La mayoría de los fallecidos eran personal nacional que prestaba servicio en sus comunidades de origen.
y las cifras se ven impulsadas por el implacable conflicto en Gaza, donde el año pasado murieron más de 180 trabajadores humanitarios y muchos más si se cuenta desde el inicio de la guerra. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los ataques contra los trabajadores humanitarios, especialmente en la Franja de Gaza, que registró la mayor proporción en comparación con otras zonas de conflicto en todo el mundo. Guterres afirmó en un discurso pronunciado este martes que los ataques contra los trabajadores humanitarios constituyen una agresión contra la humanidad y subrayó que la protección de los trabajadores en este ámbito es una norma obligatoria y no negociable. El año pasado, al menos 390 trabajadores humanitarios, una cifra récord, fueron asesinados en todo el mundo, desde Gaza hasta Sudán, pasando por Myanmar y otros lugares. El derecho internacional es claro. Los trabajadores humanitarios deben ser respetados y protegidos. Nunca pueden ser blanco de ataques. Esta norma no es negociable y es vinculante para todas las partes en conflicto, siempre y en todas partes. Sin embargo, las líneas rojas se traspasan con impunidad. Y en lo relativo a los últimos desarrollos sobre un posible alto el fuego en Gaza, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majid al-Ansari, aclaró que la nueva propuesta de alto el fuego en Gaza aceptada por Hamas es casi idéntica al plan anterior presentado por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Al-Ansari explicó en una rueda de prensa este martes que los mediadores están a la espera de la respuesta de la ocupación sionista y añadió que el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar está en contacto con el enviado estadounidense. Hemos recibido la respuesta de Hamas y, como ya he mencionado, la consideramos positiva y casi idéntica a lo acordado previamente por la parte israelí. Sin embargo, seguimos esperando la respuesta de Israel a esta propuesta que hemos recibido. Lo que se puede confirmar es que ahora no solo nos encontramos, como siempre decimos, en un momento crucial, un momento decisivo. Ahora nos encontramos en un momento verdaderamente humanitario. Si no llegamos a un acuerdo ahora, nos enfrentaremos a una catástrofe humanitaria que hará que las catástrofes que la precedieron parezcan insignificantes en comparación. Argelia criticó enérgicamente el uso de la violencia sexual por parte de la entidad sionista como arma contra civiles indefensos. En una sesión informativa y debate en el Consejo de Seguridad de la ONU celebrada este martes sobre la protección y la seguridad de las mujeres frente a la violencia sexual durante los conflictos, Sara Driouche, miembro de la misión permanente de Argelia ante la ONU en Nueva York, instó al Consejo a actuar con valentía, identificar a los responsables y exigirles responsabilidades. Las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto merecen justicia. Nadie está por encima de la ley. Las fuerzas de ocupación israelíes violan la dignidad humana a diario. Utilizan la violencia sexual como arma contra civiles indefensos. Argelia insta a este Consejo a actuar con valentía, identificar a los responsables y exigirles responsabilidades, restablecer la credibilidad de nuestros mecanismos. Sin justicia no es posible para la paz. La diplomática argelina expresó, por otra parte, su sorpresa y su indignación por el hecho de que no se incluya a la entidad sionista en las listas de perpetradores de violencia sexual en situaciones de conflicto. El informe del secretario general sobre la situación en el territorio palestino ocupado es inquietante. A pesar de estos hechos, resulta asombroso que Israel no figure entre las partes con sospechas creíbles de perpetrar o ser responsable de violencia sexual en el conflicto. Esta omisión no solo es indefendible, sino que refuerza peligrosamente la sensación de impunidad. Enviamos el insoportable mensaje de que algunos perpetradores están más allá de la rendición de cuentas. Esto implica una flagrante doble moral, destruye la confianza en la imparcialidad de nuestros mecanismos de denuncia y atenta contra la protección de los civiles.
En Argelia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, afirmó este martes que la conmemoración del Día Nacional del Mártir, que se celebra el 20 de agosto, es una ocasión para renovar el compromiso con los mártires y los mujahidín de preservar la soberanía y lograr un desarrollo real y sostenible. En un mensaje con motivo del Día Nacional del Mujahid, que conmemora el doble aniversario de los ataques del norte de Constantín y la celebración del Congreso de la Sumam, el presidente Tebboune afirmó que esta ocasión nos impulsa a seguir los pasos del mensaje de noviembre en Argelia. La conmemoración de este doble aniversario es una ocasión para recordar los inmensos sacrificios y las terribles pruebas y sufrimientos que padeció el pueblo con valentía y resiliencia en la guerra despiadada y encarnizada que libró con una fe inquebrantable en la victoria, la justicia y la libertad. También es una etapa para renovar nuestro juramento a los mártires y a los mujahidín y reiterar nuestra fidelidad al mensaje eterno de noviembre en una Argelia construida por la voluntad de los patriotas comprometidos con la preservación del legado, una Argelia majestuosa y fuerte, preocupada por la independencia de sus decisiones y su soberanía y que avanza hacia los objetivos de desarrollo sostenible que la convierten en un país en pleno auge portador de bienestar y prosperidad. Siempre en su mensaje, el presidente argelino también elogió las victorias militares de la Revolución de Liberación, así como sus logros políticos en los foros y conferencias internacionales. La celebración del Día del Mujahid es una oportunidad para recordar el 70º aniversario de la ofensiva del norte de Constantina, una etapa decisiva de la lucha en la que el Ejército de Liberación se distinguió por su valentía, revelando la capacidad de los valientes mujahidín para infligir al ejército colonial pérdidas cuantiosas y dolorosas, así como su determinación inquebrantable de aniquilar sus fuerzas poderosamente armadas, imponiendo al enemigo el lugar y la hora del enfrentamiento militar, lo que tuvo como efecto propagar el eco de la revolución del 1 de noviembre de 1954, cuyos sangrientos episodios eran ya conocidos en todo el mundo y cuyas victorias militares sobre el terreno y logros políticos en las tribunas y foros internacionales resonaban en todos los rincones del mundo. Y por su parte, el general de ejército Said Chengreja, ministro delegado ante el ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, afirmó en un mensaje que la conmemoración del Día Nacional del Mujahid, que se celebra el 20 de agosto, es una oportunidad para reforzar la unidad nacional y mantener las nobles posiciones de Argelia. El alto mando del ejército argelino movilizó este lunes varios aviones de las fuerzas aéreas para participar en las labores de extinción de los incendios declarados en la provincia de Béjaïa, en el este de Argelia, que fueron controlados sin que se registraran víctimas, según informó este martes un comunicado del Ministerio de Defensa argelino. En cooperación, el ministro de Estado, ministro de Energía, Minas y Energías Renovables de Argelia, Mohamed Arqab, recibió hoy martes en la sede del ministerio al secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, Mohamed Hamel, con quien analizó la evolución de los mercados mundiales del gas y la contribución de Argelia al fortalecimiento de la presencia del foro en la escena internacional, según un comunicado del ministerio. Cambiemos de asunto. Las propuestas iniciales para la solución del conflicto en Ucrania en la cumbre de Washington, que reunió al presidente estadounidense y a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en presencia de líderes europeos, se centraron en la necesidad de lograr garantías de seguridad lideradas por Europa con el apoyo de Estados Unidos, además de una propuesta de intercambio territorial. Kahina Mansri nos aporta más detalles al respecto. La reunión de Washington no supuso un avance inmediato en forma de acuerdo de paz, pero estableció las bases para futuras conversaciones, el concepto de garantías de seguridad internacional, la posibilidad de negociaciones directas entre Zelensky y Putin y el intercambio de tierras, elementos clave en las propuestas preliminares para poner fin a la guerra en Ucrania.
Probablemente nuestros socios desglosarán las garantías de seguridad y cada vez surgirán más detalles. Todo esto se formalizará de alguna manera en el papel en un plazo de 1 semana a 10 días. Entre las garantías de seguridad cuyos detalles aún se desconocen y el temor a un fracaso en los esfuerzos de paz, los aliados de Kiev coincidieron en la necesidad de colaborar en la búsqueda de una solución que preserve la estabilidad interna de Europa y restaure el prestigio de todo el continente. La reunión de hoy fue positiva y constructiva y hubo un verdadero sentido de unidad entre los líderes europeos presentes, el presidente Trump y el presidente Zelensky, y obtuvimos 2 resultados importantes. El primero, sobre las garantías de seguridad, fue el acuerdo de que la coalición de países dispuestos, que son 30 países que ya trabajan juntos en garantías de seguridad, trabajará ahora con Estados Unidos en esas garantías, coordinándose. Esto es realmente importante para la seguridad en Ucrania, para la seguridad en Europa y para la seguridad en el Reino Unido. El otro resultado importante fue el acuerdo de avanzar hacia un marco bilateral entre Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin. Y estos fueron los 2 resultados más importantes de hoy, esos resultados positivos. Según los observadores, las posibilidades de acordar la paz en Ucrania siguen siendo inciertas y los desacuerdos son numerosos. Las próximas semanas serán pues cruciales. Si se organiza una reunión directa entre Zelensky y Putin y se formalizan las garantías de seguridad, podría marcar el inicio de un verdadero proceso de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su equipo de seguridad nacional cooperar con los países europeos para coordinar las garantías de seguridad para Ucrania, es lo que anunció esta tarde la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien resaltó que el presidente insistió en que las fuerzas estadounidenses no estarían presentes en Ucrania. El presidente ha declarado categóricamente que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero sin duda podemos ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a nuestros aliados europeos. El presidente entiende que las garantías de seguridad son cruciales para garantizar una paz duradera y ha ordenado a su equipo de seguridad nacional que se coordine con nuestros amigos en Europa y que continúe cooperando y discutiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia. Y desde Rusia, el presidente Vladimir Putin propuso celebrar una posible reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Moscú con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania y durante una llamada telefónica con su homólogo estadounidense tras las conversaciones en Washington. Según informó la agencia France Presse, citando a 2 fuentes familiarizadas con el asunto, Zelensky rechazó la propuesta. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó que Moscú no rechaza ninguna fórmula para resolver la crisis ucraniana, ya sea bilateral o trilateral. En declaraciones facilitadas al canal oficial Rusia 24 este martes, el diplomático ruso añadió que cualquier contacto de alto nivel sobre Ucrania requiere una preparación minuciosa y exhaustiva, no solo entrevistas con los medios. No rechazamos ninguna forma de trabajo, ni bilateral ni trilateral. El presidente lo ha dicho repetidamente. Lo principal es que cualquier formato como 1+1, 1+2 y los formatos multilaterales, de los cuales también hay muchos, incluso, por cierto, en el marco de las Naciones Unidas, se incluyan no para que alguien escriba en los periódicos por la mañana, aparezca en la televisión por la noche o charle en las redes sociales intentando interrumpir una especie de propaganda que se desvía. Y paso a paso, gradualmente, comenzando desde el nivel de expertos y luego siguiendo todos los pasos necesarios para preparar las cumbres, este es el tipo de enfoque serio que siempre apoyaremos. Por otra parte, el jefe de la diplomacia rusa acusó a los líderes europeos de agravar la situación y prolongar la guerra al continuar suministrando armas a Ucrania.
El ambiente durante las conversaciones de Alaska fue muy bueno. Esto se reflejó en las declaraciones de los presidentes Putin y Trump tras las conversaciones, una conversación provechosa. Quedó absolutamente claro que el presidente de Estados Unidos y su equipo, en primer lugar, realmente desean lograr un resultado duradero, sostenible y fiable, a diferencia de los europeos que en aquel momento gritaban que era necesario un alto el fuego, tras el cual seguirían suministrando armas a Ucrania. Y antes de cerrar las páginas de este telediario, nos dirigimos a España, donde la ola de calor que azota este país europeo en los últimos días se ha cobrado la vida de más de 1.100 personas, según estimaciones del Instituto de Investigación en Salud Pública Carlos III. El instituto especializado, que cuenta con un sistema de seguimiento diario de fallecimientos en España, informó que la ola de calor, que se prolongó durante 16 días entre el 13 y el 18 de agosto, se saldó con 1.149 muertes. Y aunque la ola de calor que alimentó los incendios forestales más graves del verano en España llegó a su fin, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este martes que todavía quedan horas difíciles en el combate contra las llamas que arrasan gran parte del país. Durante una visita al centro de mando de bomberos en Extremadura, Sánchez instó a la ciudadanía a extremar la precaución y a no caer en la complacencia, reiterando su compromiso de impulsar un pacto nacional para afrontar la emergencia climática. Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática. Y por tanto yo me pregunto, si esto es así, ¿por qué no hacemos de la emergencia climática y de sus políticas unas políticas de Estado? A principios de septiembre plantearé a la comunidad científica, a los empresarios, a los sindicatos, también a las instituciones autonómicas y municipales y provinciales y también al conjunto de la sociedad un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Porque si la emergencia climática se agrava año tras año, lo que tenemos que hacer es trascender las legislaturas y convertir a las políticas de emergencia climática en políticas de Estado que nos comprometan a todas las instituciones y a todos los gobernantes. Y con esto concluimos nuestro telediario. Gracias por seguirlo y hasta mañana.